Amigo, detente un momento. Antes de continuar con tu día, necesito que hagas algo muy importante. Presiona el botón de suscripción ahora mismo y activa la campanita de notificaciones. Porque lo que estás a punto de descubrir en los próximos minutos podría cambiar completamente la forma en que ves las monedas antiguas que tienes guardadas en casa, en ese cajón olvidado, en esa vieja alcancía, o en esa bolsa de plástico que lleva años sin abrirse. No te vayas. Quédate hasta el final, porque al final de este video te voy a revelar algo que te va a dejar sin palabras. Este canal existe para ti, para la persona que sabe que los grandes tesoros no siempre están en los museos, sino a veces en la palma de tu propia mano. Hoy vamos a hablar de una moneda que parece insignificante. Una moneda que, si la vieras en la acera, probablemente la dejarías ahí. Una moneda que millones de personas han tenido entre sus dedos sin saber absolutamente nada de lo que estaban sosteniendo. Hablamos de un centavo. Sí, un solo centavo de dólar estadounidense. Pero no cualquier centavo. Estamos hablando de la moneda conmemorativa del monumento a Lincoln de 1999, una pieza que ha generado un interés extraordinario en el mundo de la numismática, y cuyo valor en el mercado de coleccionistas ha alcanzado cifras que literalmente quitan el aliento. Pero antes de entrar en los números, y te aseguro que cuando llegues a esa parte del video vas a querer sentarte, necesito llevarte de viaje. Un viaje al corazón de la historia de los Estados Unidos. Porque para entender verdaderamente el valor de esta moneda, primero tienes que entender lo que representa, lo que simboliza, y por qué su existencia es mucho más que un simple ejercicio de acuñación gubernamental. Imagínate Washington D.C. en una mañana de primavera. El cielo está despejado, hay una brisa suave que viene desde el río Potomac, y mientras caminas por el National Mall, ves a lo lejos una figura imponente. Conforme te acercas, la figura crece. Se hace más grande, más majestuosa, más solemne. Y de repente, estás parado frente a él. El monumento a Lincoln. 19 escalones de mármol blanco que te llevan hasta los pies de uno de los hombres más grandes que haya producido la nación americana. Y ahí, sentado en su trono de piedra, con esa mirada profunda y esa expresión que mezcla la fatiga de la guerra con la serenidad de quien sabe que está del lado correcto de la historia, está Abraham Lincoln. El monumento a Lincoln no es simplemente una estatua. Es un altar a la conciencia colectiva de un pueblo. Es el lugar donde Martin Luther King Jr. pronunció las palabras I have a dream en 1963. Es el lugar donde veteranos de guerra van a encontrar paz. Es el lugar donde jóvenes estudiantes van a entender lo que significa la libertad. Es un símbolo tan poderoso, tan cargado de emoción y de significado histórico, que el solo hecho de que su imagen haya sido acuñada en metal es ya un acto de profunda reverencia nacional. Y ahí está, en el reverso de esta moneda de 1999. El monumento a Lincoln en todo su Hablemos de Abraham Lincoln por un momento, porque sin entender a Lincoln, no puedes entender completamente esta moneda. Lincoln nació en 1809 en una cabaña de troncos en Kentucky, en la más profunda pobreza. No tuvo una educación formal. No tuvo privilegios. No tuvo conexiones familiares poderosas. Lo que tuvo fue una mente brillante, una voluntad de hierro, y una convicción moral que, con el tiempo, se convertiría en la fuerza que mantendría unida a una nación que estaba a punto de desgarrarse. Cuando Lincoln llegó a la presidencia en 1861, los Estados Unidos estaban al borde del abismo. 11 estados del sur ya habían declarado su secesión. La guerra civil era inevitable. Y Lincoln, ese hombre de Helena que había aprendido a leer con la Biblia como único libro, ese abogado autodidacta que había perdido más elecciones de las que había ganado, ese padre que había enterrado a 2 hijos, se puso al frente de la nación más dividida de su historia y la condujo, a través del fuego y la sangre, hacia una unión más perfecta. La proclamación de emancipación de 1863 fue su acto más audaz. Con un trazo de pluma, Lincoln declaró libres a todos los esclavos en los estados en rebelión. No era el fin de la esclavitud, ese vendría con la 13ª enmienda, pero era el comienzo del fin. Era la declaración moral que el conflicto necesitaba para convertirse en algo más que una guerra de secesión. Se convirtió en una guerra por el alma de América. Y Lincoln pagó el precio más alto. El 14 de abril de 1865, apenas 5 días después de la rendición del ejército confederado, Abraham Lincoln fue asesinado en el Teatro Ford de Washington. Murió a la mañana siguiente. El país que había cosido a punto de bayoneta quedó sumergido en un duelo que duró generaciones. ¿Y qué hace un pueblo con sus héroes caídos?
Los inmortaliza. Los convierte en monumentos. Los graba en piedra, en bronce, en mármol. Y los acuña en sus monedas. Lincoln apareció por primera vez en el centavo estadounidense pero volvamos a 1999. ¿Por qué ese año fue especial? ¿Qué tiene de particular esta moneda conmemorativa del monumento a Lincoln de ese año que la distingue de los miles de millones de centavos que se han producido antes y después? Para responder eso, hay que hablar de contexto. El año 1999 fue un momento bisagra en la historia de los Estados Unidos y del mundo. El siglo XX estaba llegando a su fin. El milenio se aproximaba con toda su carga simbólica. El país estaba revisando su historia, celebrando sus logros, confrontando sus sombras. Y en ese contexto de reflexión nacional profunda, la Casa de la Moneda de los Estados Unidos decidió honrar uno de los monumentos más importantes de la capital nacional de una manera especial. La acuñación conmemorativa del monumento a Lincoln de 1999 no fue un proyecto ordinario. Fue el resultado de un proceso cuidadosamente pensado, en el que diseñadores, historiadores, numismáticos y funcionarios del gobierno trabajaron juntos para crear algo que trascendiera la simple función monetaria. Querían una pieza que fuera, en sí misma, una obra de arte. Una pieza que hablara de la grandeza de Lincoln, de la nobleza del monumento y de la permanencia de los valores que ambos representan. Y lo lograron. El diseño del reverso de esta moneda captura el monumento a Lincoln con una fidelidad asombrosa. Las columnas dóricas que flanquean la estructura, los escalones que conducen a la entrada, la imponente figura de Lincoln en su interior, todo está ahí, reproducido en miniatura con una precisión que habla del nivel de maestría artesanal que se invirtió en esta pieza. En el anverso, por supuesto, está Lincoln. El perfil inconfundible del 16º presidente, esa nariz aguileña, esa mandíbula cuadrada, ese semblante que comunica a la vez fuerza y tristeza. Y debajo de su imagen, esas palabras que llevan más de un siglo en el centavo americano y que siguen siendo tan poderosas hoy como el primer día que se acuñaron. In God we trust. Pero hay algo más en esta moneda. Algo que no se ve a simple vista, pero que los coleccionistas conocen muy bien. Es lo que los numismáticos llaman las variables de acuñación, esas pequeñas diferencias en el proceso de producción que pueden convertir una moneda ordinaria en una pieza extraordinaria. Y en el caso de esta moneda conmemorativa de 1999, hay variables que han generado un nivel de interés en el mercado de coleccionistas que francamente resulta difícil de creer hasta que lo ves con tus propios ojos. Hablemos de los grados de conservación, porque esto es fundamental para entender el valor de cualquier moneda de colección. Las monedas se clasifican en una escala que va desde el estado más deteriorado, donde apenas se puede reconocer el diseño, hasta el estado más perfecto, conocido como Menstead 70 en la escala de la Sociedad Profesional de Numismática. Y la diferencia entre un grado y otro puede representar una diferencia de valor que va de unos pocos dólares a sumas absolutamente estratosféricas. Una moneda conmemorativa del monumento a Lincoln de 1999 en estado circulado, una moneda que haya pasado de mano en mano, que haya estado en billeteras, en cajones, en alcancías, puede valer desde unos pocos dólares hasta varios cientos, dependiendo de su estado específico. Pero una moneda en estado proof, esas piezas especiales acuñadas con dados pulidos y cospeles especialmente preparados para producir un acabado espejo que hace que el diseño parezca flotar sobre la superficie, esas monedas cuentan una historia completamente diferente. Y aquí es donde la historia de esta moneda en particular se vuelve verdaderamente extraordinaria. Porque dentro del universo de las monedas conmemorativas del monumento a Lincoln de 1999, existe un subconjunto de piezas con características específicas, ya sea errores de acuñación, variantes de diseño, condiciones de conservación excepcionales o combinaciones específicas de todos estos factores, que han alcanzado en subastas y transacciones privadas entre coleccionistas valores que resultan difíciles de procesar en términos cotidianos. Estamos hablando de monedas que se han vendido y que se cotizan por especialistas del mercado numismático en hasta 35 millones de dólares. 35 millones de dólares. Por una moneda que originalmente tenía un valor nominal de 1 centavo. Necesito que te detengas un momento a absorber eso. 1 centavo. 1 centavo que, bajo las condiciones correctas, con las características correctas, en el estado correcto, ha llegado a representar un valor de 35 millones de dólares en el mercado de coleccionistas. ¿Cómo es posible algo así? ¿Qué hace que una moneda de 1 centavo pueda alcanzar ese nivel de valor? La respuesta está en varios factores que confluyen de manera única en esta pieza. Primero está la rareza.
En el mundo de los coleccionistas, la rareza lo es todo. Cuando algo existe en cantidad limitada, y más aún cuando existe en cantidad extremadamente limitada con características específicas que ninguna otra pieza comparte, el valor se dispara de manera exponencial. No es simplemente oferta y demanda. Es la psicología profunda del ser humano ante lo único, ante lo irrepetible, ante lo que no puede ser reemplazado. Segundo está la significancia histórica. Esta no es una moneda cualquiera. Es una moneda conmemorativa de uno de los monumentos más importantes de los Estados Unidos, acuñada en un año de profundo significado histórico, con la imagen del presidente que salvó la Unión y abolió la esclavitud. Esa carga simbólica no tiene precio. O más precisamente, tiene el precio que el mercado está dispuesto a pagar, y en el caso de las piezas más excepcionales, ese precio puede ser astronómico. Tercero está la condición. Las monedas en estado perfecto o casi perfecto, especialmente aquellas que nunca han circulado y que han sido preservadas con el cuidado que merecen, son extremadamente raras. La mayoría de las monedas, por el simple hecho de existir, acaban siendo usadas, rayadas, desgastadas. Las que escapan ese destino y llegan al mercado de coleccionistas en condiciones impecables son objetos de deseo intenso para los grandes coleccionistas del mundo. Y cuarto, quizás el factor más intangible pero también el más poderoso, está la historia de la propia pieza. Las monedas con procedencia documentada, con una historia que se puede trazar desde la casa de la moneda hasta el presente, con certificaciones de las casas numismáticas más prestigiosas del mundo, tienen un valor añadido que va más allá de sus características físicas. Son piezas con identidad. Con nombre y apellido. Y eso, en el mundo de los grandes coleccionistas, vale mucho dinero. Ahora bien, es importante que seas honesto contigo mismo. El segundo paso es buscar autentificación profesional. Existen organizaciones numismáticas reconocidas internacionalmente que pueden examinar tu moneda, verificar su autenticidad, evaluar su estado de conservación, y emitir un certificado que documenta oficialmente sus características. Ese proceso es fundamental si quieres conocer el verdadero valor de lo que tienes. El tercer paso, una vez que tengas la autentificación, es consultar con casas de subasta especializadas en numismática. Son ellas las que tienen acceso a los grandes coleccionistas del mundo, a los fondos de inversión que han reconocido en las monedas raras una clase de activo de primera línea, y a los museos e instituciones que están dispuestos a pagar precios extraordinarios por piezas de importancia histórica excepcional. Pero hay algo que quiero que te lleves de este video. Piensa en tus padres. Piensa en tus abuelos. Piensa en todas las personas de generaciones anteriores que vivieron durante la época en que estas monedas circulaban con normalidad, que las guardaron en sus bolsillos, en sus cajas de madera, en sus libros como marcadores de página, sin saber que estaban preservando piezas de historia que algún día valdrían fortunas. Muchas de esas monedas se perdieron. Muchas fueron fundidas. Muchas están en algún cajón, en algún ático, en algún frasco de cristal en la despensa de alguien que no tiene ni idea de lo que guarda. Esta moneda conmemorativa del monumento a Lincoln de 1999 es una ventana a todo eso. Es una conexión tangible con Abraham Lincoln, con la guerra civil, con la lucha por la libertad, con el sueño americano en su expresión más pura y más dura. Es un objeto que ha sobrevivido décadas para llegar hasta este momento, hasta este video, hasta ti. Y hablemos también de la comunidad numismática, porque es algo de lo que pocas personas hablan pero que es fundamental para entender el fenómeno que rodea a monedas como esta. Los coleccionistas de monedas no son simplemente personas con dinero que compran objetos brillantes. Son historiadores aficionados, son preservadores del patrimonio cultural, son personas que han dedicado décadas de su vida a estudiar, investigar y documentar las piezas que componen el registro material de la historia humana. Cuando un gran coleccionista adquiere una pieza como la moneda conmemorativa del monumento a Lincoln de 1999 por el valor extraordinario que hemos mencionado, no está simplemente comprando un centavo. Está adquiriendo un fragmento de la historia de los Estados Unidos. Está garantizando que esa pieza será preservada, documentada, y eventualmente compartida con el mundo, ya sea a través de exposiciones, de publicaciones numismáticas, o de legados a museos e instituciones educativas. Hay algo profundamente hermoso en eso. En el hecho de que una moneda acuñada para circular, para pasar de mano en transacciones cotidianas, haya terminado convirtiéndose en un objeto de estudio, de admiración y de preservación cultural. Es como si la historia se negara a ser olvidada. Como si los objetos más humildes tuvieran una manera de reclamar su lugar en el gran relato de la humanidad.
Y eso nos lleva de vuelta a Lincoln. Porque hay algo en la vida de Lincoln que resuena profundamente con la historia de esta moneda. Lincoln fue durante mucho tiempo subestimado. Sus adversarios políticos lo llamaban torpe, inculto, rústico. Sus enemigos lo ridiculizaban. Incluso muchos de sus aliados dudaban de su capacidad para liderar en los momentos más oscuros de la historia americana. Y sin embargo, fue Lincoln quien mantuvo la unión, quien abolió la esclavitud, quien pronunció el discurso de Gettysburg, considerado por muchos el más grande discurso político en la historia del idioma inglés. Lincoln, como esta moneda, fue subestimado. Fue visto como algo ordinario, algo menor, algo que no merecía demasiada atención. Y sin embargo, en su interior guardaba un valor extraordinario que el tiempo se encargó de revelar. ¿Cuántas personas tienen en casa monedas como esta sin saberlo? ¿Cuántos tesoros están esperando ser descubiertos en los lugares más inesperados? Esa pregunta no tiene una respuesta definitiva, pero sí tiene una lección clara: el conocimiento es poder. Y en el caso de las monedas de colección, el conocimiento puede ser literalmente el equivalente a una fortuna. Cuando la Casa de la Moneda de los Estados Unidos decidió acuñar el monumento a Lincoln, y ahora ese pequeño recordatorio, en sus versiones más raras y mejor preservadas, vale $35 millones. Eso no es una contradicción. Es la historia cumpliendo su promesa de que lo que merece ser recordado, eventualmente, es reconocido en toda su magnitud. Si eres de esas personas que ha llegado hasta este punto del video, quiero que sepas algo. No eres del montón. La mayoría de las personas en el mundo digital actual no tienen la paciencia ni la curiosidad necesarias para invertir su tiempo en aprender sobre historia, sobre numismática, sobre el valor de los objetos que el tiempo ha convertido en tesoros. El hecho de que estés aquí, escuchando esto, prestando atención, haciendo las conexiones, dice mucho de ti. Y precisamente porque estás aquí, quiero compartir contigo un último pensamiento sobre el valor de esta moneda. El valor de una moneda como la conmemorativa del monumento a Lincoln de 1999 no está solo en lo que alguien esté dispuesto a pagar por ella en una subasta. Está en lo que representa. Está en la historia que lleva. Está en el hecho de que es un objeto que conecta el presente con uno de los momentos más dramáticos y más transformadores de la historia americana. Cuando sostienes esta moneda en tu mano, estás sosteniendo algo que lleva la imagen del hombre que salvó la unión de los Estados Unidos. Está sosteniendo la representación del monumento frente al cual Martin Luther King soñó con un mundo mejor. Está sosteniendo un objeto que ha viajado a través del tiempo para llegar a tus manos, cargado con todo el peso de la historia que representa. $35 millones. Eso es lo que el mercado de coleccionistas ha valorado las piezas más excepcionales de esta moneda. $35 millones por un centavo. Por una pequeña pieza de metal que cabe en la palma de tu mano. Por un objeto que la mayoría de las personas ni siquiera se molestaría en recoger del suelo. Pero tú ya no eres la mayoría de las personas. Tú ya sabes lo que sabes. Y ese conocimiento cambia la manera en que miras el mundo. Cambia la manera en que miras tu cajón de monedas viejas. Cambia la manera en que miras esa alcancía que lleva años en el estante sin que nadie la abra. Cambia la manera en que miras los objetos cotidianos que la historia ha cargado de significado sin que la mayoría de la gente lo sepa. Y eso, amigo mío, no tiene precio. La moneda conmemorativa del monumento a Lincoln de 1999 es eso. Un centavo que lleva adentro $35 millones, la historia de un presidente, la promesa de una nación y el eterno poder de los objetos que se niegan a ser olvidados. Cuídala si la tienes. Búscala si no la tienes. Y si la encuentras, ya sabes exactamente lo que tienes en tus manos.